y estamos aquí para aprender de la palabra de Dios. Qué gusto me da ver algunas caras que no habíamos visto y gracias por la alabanza. Para los que nos están escuchando por las redes sociales, quiero comentarles que el día de hoy esta iglesia celebra a su pastor y yo lo animo que si usted no lo ha hecho con su pastor, hágalo. Y si usted ya lo hizo, bueno, pues dele otro abrazo a su pastor, porque hay algunos que lo necesitan mucho, que lo necesitamos mucho. Así que, si no lo ha hecho, hermano que me está escuchando, hágalo. Sé lo que le digo. Hermanos, estaba escuchando la alabanza por el poder de tu amor y en algún momento, porque escogieron las alabanzas el día de hoy. Esa Santo es el que vive, me encanta porque fue cuando estuve en Cuba. En ese tiempo estaban allá cantándolo mucho y me trae recuerdos muy bonitos porque Cuba es un país que ha sufrido mucho y sigue sufriendo y sin embargo, hermanos, vieran cómo alaban al Señor ellos, alaban con el corazón. ¿Será que nosotros ya nos volvimos cómodos porque tenemos todo, carro, casa o 2 carros, 2 casas, mucha ropa, dinero en el bolsillo? Y allá donde no hay nada, hermanos, allá claman a Dios de corazón, porque allá buscan alimento para comer todos los días. Y esa alabanza trae un impacto para mí. Pero hermanos, yo no sé si alguno de ustedes presentes aquí hoy estén, como dice ahí, con las alas rotas. Porque yo cantaba esa alabanza cuando yo me sentía con las alas rotas, perdido en mi alcoholismo y me levantaré como las águilas, decía yo. Y era algo que yo no sabía qué significaba en sí, pero yo tenía esperanza de que el Señor me sacara de ahí. Y si hay aquí alguien que esté pasando por momentos así difíciles, quiero decirle, hermanos, que Dios tiene la respuesta para usted. Por eso venga a oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos levanta, hermanos. No hay otra cosa, no hay cuentos, programas de revistas, dinero. No hay nada, hermanos, que no sea la palabra de Dios. Y me levantaré como las águilas. Hermanos, pero ¿sabe qué? Uno tiene que venir acá a escuchar la palabra con necesidad. Porque si no hay necesidad, hermanos, usted no va a escuchar la palabra con pasión. Y solo cuando hay necesidad uno puede decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, y tú eres el único que me va a poder levantar. Así que, hermanos, yo no sé quién esté pasando por esa situación, pero yo lo animo a que ponga su fe en el Señor Jesús. Y déjenme decirles algo, hermanos, como lo puse en el texto de nosotros, que el Señor no solamente llama a pastores, el Señor nos llama a todos para en algún momento servir en algún ministerio. Entonces, hermanos, Entonces, hermanos, yo los animo a que pongan su fe y esperanza en el Señor Jesús. Pero no a todos nos llama para ser pastores, hermanos. A otros los llama para servicio, otros los llama para ser ujieres, otros los llama para el ministerio de la alabanza. ¿Cómo lo está llamando Dios a usted? Yo es una pregunta que le tengo, porque dice la palabra que Dios no quiere que ninguno de nosotros que perezca. Él no quiere que nosotros perezcamos, al contrario, que tengamos vida y vida en abundancia, hermanos. O sea, Dios no lo llamó a usted, hermano, para que viniera los domingos a la iglesia. ¿Usted cree que solamente para eso lo llamó Dios? Les pregunto, ¿usted cree que solamente Dios lo llamó para que viniera los domingos a la iglesia? Claro que no. Dios lo llamó a usted, hermanos, para transformarle su vida. Dios lo llamó a usted para que sea una persona diferente. Dios no quiere, hermanos, que venga usted aquí y que siga hablando igual que antes.
Dios no quiere que venga a la iglesia y que siga yendo a los lugares que iba antes. Dios quiere que usted venga, que lo conozca y que salga un hombre y una mujer transformada. Que la gente diga de usted, es que tú eres diferente. No que le digan, es que tú sigues siendo igual, nada más que vas a la iglesia los domingos. No, hermanos, el propósito de Dios no es de que usted venga los domingos a la iglesia, claro que no. El propósito de Dios es transformarlo. No solamente en su forma de pensar, sino en su forma de actuar, en su forma de ser, en la forma de tratar a sus padres, en la forma de tratar a su cónyuge, en la forma de tratar a sus hijos. Eso es lo que Dios quiere hacer de usted, una persona diferente. Y usted, hermano, no se debe conformar con menos. No se debe conformar con menos. Quiere decir que si usted cree que ha avanzado muy poco, dígale, Señor, yo quiero ser un hombre diferente. Yo no quiero hablar como antes. Yo no quiero ver las cosas que antes veía y las sigo viendo. Yo no quiero tratar a mi esposa como la trataba antes. Yo quiero ser diferente. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que Dios lo está llamando a usted? Claro que sí, hermanos. Todos estamos llamados a servir en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Dios en la tierra, hermanos. Esto es lo que Él dejó para que nosotros creciéramos en conocimiento de su palabra. Así que, hermanos, yo los animo, vamos a orar, hermanos. Tal vez hoy sea el único momento en que usted tiene en toda la semana para poner atención en la palabra. Y yo lo animo a que se concentre en escuchar el mensaje, hermanos. Que se concentre en escuchar el mensaje, porque tal vez toda la semana pase y no tenga usted la oportunidad de escuchar otro mensaje. Así que yo lo animo, hermanos, deje su celular a un lado. No hay cosa más importante en este momento más que escuchar la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, porque eres nuestro Dios, un Dios santo, un Dios que pide lo mejor de nosotros, porque tú nos los das, Señor. Vengan a mí todos los que estén cargados y yo los haré descansar. Es fácil entender esa frase. La pregunta es, ¿por qué no vamos a ti cuando estamos cargados? Padre, tú dices que tú no viniste para que vivamos precariamente, sino para que vivamos con una vida abundante, con gozo, amor, paz y esperanza. Yo, Padre, te pido por esta congregación, especialmente por si hay alguien aquí que viene hoy triste, desanimado, que piensa que sus alas están rotas. Y tú en Isaías nos dices que nos harás volar como las águilas. Y yo creo en esa promesa, Señor. Y yo sé que aquí o en quienes nos están escuchando por las redes sociales, probablemente hay alguien que te necesita desesperadamente hoy, Señor. Y yo quiero decir con tu palabra, Padre, de que tú nos llamas a todos para servir. ¿Cómo nos llamas? Enséñanos por medio de tu palabra, porque tú no nos llamaste a estar sentados cada domingo. Tú nos llamaste a ser hombres diferentes, padres diferentes, hijos diferentes, esposos diferentes, madres, mejores esposas, mejores hijas, mejores ciudadanos. Enséñanos, Padre, ¿dónde estamos perdidos? ¿Qué es lo que nos hace falta hacer, Padre? Enséñanos, te lo pedimos, por medio de tu palabra lo vas a hacer, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y su iglesia dice, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando hablamos, hermanos, de conversiones, cuando hablamos de personas que han sido transformadas completamente, uno de los ejemplos más claros es el apóstol Pablo. Él es un hombre que era, dice la palabra, que era terrible. Y hermanos, yo no sé cuántos de aquí ustedes hayan sido así, pero ayer que estábamos en un evento, yo no sabía de un pastor que estaba presente. Dice, oye, Nico, él es pastor, nos llevamos, y dice, ¿tú sabías que yo fui 2 años homeless? Digo, no sabía, pastor. Sí, de ahí me sacó el Señor. ¡Wow! Muchos de nosotros, hermanos,
El Señor nos sacó de lugares que nos da escalofrío. ¿Alguien más que yo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos? De ahí nos sacó el Señor. Y de pronto, acuérdense, hermanos, que las bendiciones son para nosotros. Los milagros son para Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Le da a usted un buen trabajo el Señor? Gloria a Dios, se puede comprar otro mejor carro, puede usar mejor ropa, puede viajar, no sé, puede vivir bien. Con un buen trabajo, las bendiciones son para usted. Pero si usted es un milagro de Dios, el milagro no es para usted. El milagro es para Dios. Quiere decir que si usted es un milagro de Dios, usted está llamado a hablar del que hizo el milagro. Esa es su función. Porque no puede usted conformarse con ser un milagro y no hacer nada para la obra de Dios, hermanos. Hay mucho que hacer. Y si aquí hay alguien más que yo, que es un milagro, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer allá afuera. Porque allá afuera hay gente que se está muriendo por no conocer a Cristo Jesús. Se muere de tristeza, de desánimo. Están en sus casas acostados porque no hay el ánimo de levantarse. Cuando buscando a Jesucristo, hermanos, podemos vivir de una manera diferente. Entonces, hermanos, yo les que quiero decirles, hermanos, que vamos a aprender del apóstol Pablo cómo fue que pasó la vida de él. Aquí les voy a poner cómo era él. Aquí está lo principal, hermanos. Vamos a leerlo. Estamos en Hechos 22, del 1 al 4. Dice, padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que hablaba en hebreo, guardaron más silencio, y Pablo continuó. Fíjense lo que decía Pablo de él. Lo que decía Pablo de él. Pablo continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, dice, recibí instrucción cabal en la ley. O sea, era judío y conocía de la ley. Dos cosas ya vamos ahí. De nuestros antepasados, fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes hoy en día. Estaba ya hablando con el pueblo cristiano. Y fíjense lo que dice ahí. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. Sí sabemos, hermanos, que antes de ser el apóstol Pablo que conocemos, él era perseguidor de la iglesia. Sí sabemos eso. Él arrastraba a los creyentes en la ciudad, en las calles, y no solamente eso, los encarcelaba, los torturaba. Ese era Saulo de Tarso. Después es el apóstol Pablo, la misma persona. Quiere decir, con este texto, que era un hombre que tenía buenas credenciales, pero que iba por el camino equivocado. ¿Sí lo están viendo, hermanos? Un hombre con buenas credenciales, pero caminando en el camino equivocado. Que puede ser uno de nosotros, que tenga un buen trabajo, una buena casa, dinero, pero va por el camino equivocado. Tal vez alguno de nosotros nos identifiquemos ahí. Es que yo soy bueno, pastor. Sí, yo sé. Pero eso no es suficiente. Tienes que caminar de otra manera. Porque ya conociste del Señor, pero te comportas igualito que antes. Sigues yendo por el mal camino. Esto es lo que está pasando aquí con Pablo. Vamos a ver cómo es la conversión de Pablo, porque de pronto nos podemos identificar ahí nosotros. Está en Hechos 9, del 3 al 5, y luego versículos del 15 al 19. La conversión de Pablo dice, en el viaje sucedió, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo, Saulo, y oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Vean el texto, hermanos, vean el texto. Saulo, perseguidor de la iglesia, va caminando, una luz se le aparece, cae, y oye la voz y dice, Saulo, Saulo, ¿quién eres tú? Dice, soy Jesús, al que tú persigues. Muchos de nosotros, hermanos,
ya hemos tenido ese encuentro personal con Dios, porque yo platico con muchos. ¿Y tú has sentido que Dios está contigo? Oh, sí, pastor, sí, yo sé que Dios está conmigo. ¿Y qué hiciste? No, nada. O sea, ya sabes que Dios está contigo y no haces nada. Tu vida siguió exactamente igual, como si Dios no se hubiera acercado a ti. Sigues viviendo exactamente igual. Y no podemos hacer eso, hermanos. Cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida no puede ser igual. No puede ser igual. Y claro, hay un proceso de transformación en cómo hablamos, cómo nos comportamos, pero tiene que ser un proceso progresivo. No para abajo, hermanos. Tenemos que ir siendo mejores cada día. Fíjense, ahí le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 15 dice, ve, insistió el Señor. Dios hablando con él, con Pablo. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones y sus reyes como en el pueblo de Israel. Entre el versículo 6 y el 15, lo que pasó fue lo siguiente. Dios habló con Ananías, que estaba en Damasco, y le dice, ve, porque hay un hombre que yo quiero que hables con él. Es Saulo de Tarso. Y fíjense lo que pasa con Ananías. Dice Dios, yo le mostraré cuánto tendrá que pasar por mi nombre. Dios le está diciendo a Ananías, yo le voy a mostrar a Saulo cuánto va a sufrir por mi nombre. ¿Se sufre cuando uno habla del Evangelio, hermanos? Sí. Muchos de nosotros, la familia nos ha dejado de hablar porque seguimos el Evangelio. ¿Se sufre? Sí. La vida no es igual. Hay que dejar de ir a muchos lugares que antes nos gustaba ir. Hay que dejar de hablar como antes nos gustaba hablar. Ver las cosas que antes nos gustaban. Se tiene que dejar, se sufre y es lo primero que dice, yo le voy a decir cuánto va a sufrir por mí. Y si usted está sufriendo a causa del Evangelio, es lo más normal que puede pasar, hermano. Ni pregunte, así es, hermanos. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, ¿cómo le llamó ahora, hermanos? Hermano Saulo. Muchos de nosotros, hermanos, la primera vez que venimos a una iglesia, allá afuera nos dicen que el gordo, el pelón, el chapulín, el apodo que se imaginen. Pero cuando uno entra a una iglesia, ¿cómo nos llamamos, hermanos? Hermano, hermana. Y tal vez es el único lugar donde le van a decir hermana, porque allá afuera le dicen el apodo que quiera. Pero cuando uno viene a la iglesia, hermanos, Dios nos da una identidad diferente. No la desperdicie, hermano. No sea solamente ese hermano en esa hora y media que dura la iglesia y que saliendo afuera usted vuelva a ser el mismo de donde lo sacó el Señor. No, hermanos, Dios no lo llamó para eso. Dios no le presta el que se llame hermana o hermano por hora y media. ¿Saben que eso costó la sangre de Cristo? El hecho de que usted sea llamado hermano o hermana costó la sangre de Cristo, hermanos. No lo malbarate que solamente aquí se llame hermano y que afuera malbarate ese nombre. Eso es sagrado, hermanos. Llamarse hermano. Y muchos lo utilizan como otro apodo. Y eso no es un apodo, hermanos. Es sagrado. Hasta que entendemos quién es Dios y su santidad, podemos empezar a comportarnos diferente porque tiene que cambiar nuestra mente, hermanos. Yo debo comportarme como ser, como que yo sé quién soy. Antes me decían, quiero hablar contigo y me daba miedo, y ahora me dicen, quiero hablar contigo. ¿De qué vamos a hablar? Porque tengo seguridad de quién soy, hermanos. Pero aquí ahora, vean, dice Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saúl y digo, aquí voy, hermanos. Hermano Saúl. Hermano Saúl.
Luego dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando usted acepta al Señor Jesús, cuando usted confiesa al Señor Jesús como su Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados y cree que Él murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, usted recibe al Espíritu Santo. Pero tiene que creerlo con el corazón y confesarlo con la boca. Tiene que haber esa confesión. No nada más por venir 20 veces a la iglesia ya es hermano y hermana. Claro que no. Uno lo dice por cortesía, por amor al prójimo, pero usted todavía no es. Es un privilegio, hermanos, que es tan fácil serlo con confesar quién es Jesús, su Señor y Salvador. Y serás lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó lo de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. ¿Qué pasó después de que tan pronto cayeron esas escamas de Saulo de Tarso? El perseguidor, el asesino, el martirizador de los creyentes recobró la vista. ¿Y qué pasó? Fue bautizado. ¿Cuántas veces yo hablo con los hermanos? Hermano, acepte al Señor. No estoy preparado todavía. ¿Preparado de qué? ¿De qué me estás hablando, hermano? Bautícese. Es que no es mi momento. No entiendes. No has llegado a entender todavía quién es Dios. No entiendes todavía cómo uno se acerca a Él. Los privilegios de confesar su nombre y aceptarlo como Señor y Salvador. No lo entiendes todavía. Ninguno de nosotros está preparado. Saulo, y hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, recobra la vista y fue bautizado. Un asesino, un martirizador de creyentes, alguien que no quería saber nada de Dios, fue bautizado. Cuando Dios me llama, lo primero que pasa cuando Dios nos llama, hermanos, es que nos detiene en nuestro camino equivocado. Lo primero que pasa, hermanos. ¿Dónde vas? Si estás equivocado, lo primero que te va a decir el Señor, por ahí no más. No más, Nicolás. No más alcohol, no más todo lo que va con el alcohol, no más. ¿Y duele el cambio de rumbo? Claro que sí. ¿Qué dice la palabra? El que peque, que no peque más. El que miente, que no mienta más. Pero tiene que haber un cambio en tu camino, hermano. Si no hay un cambio, es que no has entendido que te encontraste a Dios. Tú sigues caminando. No pasó nada. Y muchos así pasan 10 años, 20 años, y su vida sigue siendo igual como si Dios no apareció en su camino. Lo primero que pasa es que Dios nos detiene en nuestro camino equivocado. Fíjense. Saulo, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención, estamos hablando del momento de conversión del apóstol Pablo, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. El camino se les llamaba los primeros creyentes, el camino. Fueran hombres o mujeres. Fíjense, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de Belén a su alrededor. Mi llamado no fue así, hermanos. A mí no se me apareció ninguna luz, ¿no? Lo que sí me acuerdo es que cuando yo estaba alcoholizado en un lugar de rehabilitación, había una ventanita. Yo me acuerdo de esa ventana, hermanos. Y yo le decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese es ese momento para Pablo, ese fue para mí. Yo dije, Señor, si tú no me cambias, yo me voy a morir, o yo me voy a morir. Estoy tomando mucho, estoy manejando tomado, ya no como, yo me voy a morir, o acabo muerto, o acabo en el manicomio, o acabo en la cárcel. Pero Señor, yo sé que tú me puedes salvar. Y ese fue ese encuentro que yo tuve con Él, hermanos. Pero tuve que tener necesidad de cambiar, hermanos. El que no quiere cambiar, aún se le aparezca a Dios enfrente, no va a cambiar. Pero al apóstol Pablo se le aparece la luz. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, al que tú persigues, contestó la voz. Pero fíjense lo que pasa aquí, hermanos, en el 6. Levántate y entra en la ciudad. Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. A mí no me dijo, levántate, Nicolás, y entra a la ciudad. A mí me dijo, levántate, no tomes más. Y yo te indicaré después lo que vas a hacer. Jamás me imaginé lo que tenía él para mí, hermanos. Jamás. Y si usted ahorita todavía no tiene ese encuentro con Dios, déjeme decirle, siga las instrucciones de Dios. Dios le puede dar algo que usted que jamás se hubiera imaginado, hermanos. Porque Dios es lo que hace. Nos da cosas que jamás nos imaginamos. Pero fíjense cómo dice, levántate y entra a la ciudad. A mí lo primero que me dice es, levántate, Nicolás, y no más alcohol. Y nunca más volví a tomar alcohol. Pero es ese momento donde yo no sabía para qué me está llamando. Yo no sé para qué lo esté llamando a usted, hermano. No sé. Y no sería sorpresa que un día usted nos impactara con su testimonio y pudiéramos decir, wow, eso es lo que el Señor te está dando, hermana. Eso es, hermano, lo que Dios tenía para ti. Wow. Nos vamos a quedar sorprendidos, hermanos, de lo que el Señor puede hacer con cada uno que está dispuesto a levántate y entra a la ciudad. Levántate y deja de estar pensando como has estado pensando. Pero tenemos que hacer algo, hermanos. Eso es lo que pasa aquí esa no fue la única vez en que Dios le ha puesto el alto a alguien para cambiar su camino, porque esa es la primera seña. Dios te para si vas en el camino equivocado. Así que si tú quieres seguir a Dios, déjame decirte, hermano, si tú quieres seguir a Dios de verdad, de corazón, lo primero que va a hacer Dios es que te va a cortar el camino equivocado. Es lo primero que va a hacer. No creas que vas a seguir ese camino y con Dios. Si estás en el camino equivocado, déjame decirte, hermano, que la primera seña es que Dios te va a decir, no más ese camino, porque es el camino equivocado. Esto pasó en Génesis, cuando toda la humanidad se corrompió. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda la inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió de corazón. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos, cuando vio que la tierra se perdía en su maldad? El diluvio. Entonces el Señor dijo, voy a borrar la superficie de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor de Dios. El diluvio acabó con toda la tierra, hermanos. Pero Noé, que era el único hombre justo, se salvó. Ahorita hay mucha angustia por lo que está pasando. Pero Dios cuida de su iglesia, hermanos. Pero tenemos que hacer algo. Esté dispuesto a seguir lo que Dios le pida hacer. Él cuida de nosotros, hermanos. Yo esta misma situación migratoria, yo la viví hace 20 y tantos años y aquí estoy. ¿Qué pasó? No sé, hermanos. Pero el Señor cuidó de mí, eso sí les puedo decir. ¿Cómo puede cuidar de usted? Entonces, el Señor, dice Proverbios 3 del 5 al 5, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Cuál es el primer punto? Que Él, si vas en el camino equivocado, Él te cambia, te corta ese camino. Así que, hermano, yo te digo, ya no confíes más en tu propia opinión. Dicen Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Que nada más tú seas el único que crees que estás en lo correcto. Todo mundo te dice que estás mal, pero tú eres el único que crees que no estás mal. No seas sabio en tu propia opinión. Confía en Dios y Él enderezará tus sendas. Amén. Es la única manera. Señor, aquí estoy. Ok, tú te vas a encargar, tú encárgate porque yo ya no puedo manejar mi vida. Y dejar que Dios enderece tus
sendas. Ok, entonces cuando Dios me llama, uno, Dios nos detiene en nuestro camino equivocado. Dos, Dios usa a otros para levantarnos y guiarnos. ¿Usted se acuerda de alguien que lo ayudaba, hermano, primero? ¿Se acuerda de alguien que lo estuvo con usted? No está ahorita, sí. ¿Usted se acuerda de alguien que lo ayudó, hermano? ¿Se acuerda de alguien? Y si yo les pregunto, todos tenemos alguien que nos ayudó a encontrar para levantarnos y guiarnos. Acuérdense que las manos son para levantar, no para empujar más al caído. Las manos son para darlos y levántate, levántate. Dios no solamente te va a cortar el camino que llevas equivocado, sino te va a mandar a alguien que te va a ayudar. Pero debes estar atento quién es, porque puede ser que estés oyendo al que no es. Porque el que no es te va a decir cosas que te gustan a ti. Nosotros sabemos qué es lo que nos gustaba que nos dijeran, y a ellos les decíamos amigos. Y a los que nos decían lo contrario, ese no me quiere, decíamos. No sé si se acuerdan de esa parte de su vida o ya se les olvidó. Porque que no se nos olvide eso, porque si no, podemos regresar al mismo lodazal. Pero Dios siempre va a poner a alguien, hermanos, para levantarnos y guiarnos. En este caso fue Ananías. Pero observen el diálogo de Ananías con Pablo, que era un hombre terrible, ¿eh? Ahí va. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Él conocía de la palabra, él conocía de Jesús, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, anda, dijo el Señor. Ve. A un creyente ya se le puede decir, ve. Como yo les digo luego, hermanos, si hay necesidad de orar por alguien, dígame, yo voy. Yo no tengo ningún problema, a mí nada más dígame, voy. Pero hay unos que les digo, no, vamos a orar. No, pastor, es que ando ocupado. Hermano, ¿para orar estás ocupado? ¿Qué será más importante que orar? ¿La ropa? ¿La cocina? ¿La basura? ¿Dormir otros 20 minutos? ¿Qué es más importante para ti, hermano, que orar? Un creyente está dispuesto, sobre todo, a orar. No hay cosa más importante que orar para un verdadero creyente. Para otros no. Le dice, anda el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Ya estaba orando Saulo. Acaba de ser transformado. Está orando. Y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías, o sea, tú, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y fíjese cómo le responde Ananías. Pues si Ananías conocía de Saulo de Tarso. ¿Y qué le dice? Señor, he oído mucho hablar de quién. De ese hombre. Porque después, ¿cómo le dice? Hermano. He oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Muchas veces decimos, no, yo no voy a hablar con él. Él es un pecador. ¿Y tú, hermano? ¿Y tú? ¿Quién de nosotros puede decir que se sienta libre de pecado? Ninguno, hermanos. Pero un creyente siempre está dispuesto para ir a hablarle a otro de la palabra, a orar. Pero el primero que está orando es el creyente. El primero que está orando es el creyente. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para... Solamente Dios sabe para qué lo va a usar, hermanos. Solamente Dios sabe para qué lo va a usar usted. Yo digo, amigos que lo he visto de por 30, 40 años, seguramente me ven y dirán, ¿eso hizo el Señor de ti? Porque eso fue lo que él hizo. Eso le corresponde a él, hermanos. Usted solamente esté dispuesto y dígale, Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte. ¿Cómo empiezo? Dime, Señor, yo no quiero seguir viviendo esta vida de antes. Y el Señor dice, ve, porque ese hombre es mi instrumento, porque el que escoge, el que llama es Dios. Y Él sabe para qué propósito.
he escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré, sigue siendo Dios quien dicta la agenda, cuánto tendrá que padecer por mi nombre, de entradita. Vas a sufrir, Nicolás, vas a sufrir, Eleazar, vas a sufrir, Anita, vas a sufrir. Si esto no es de que todo va a estar bonito, hermanos, va a haber sufrimiento. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, ¿ese hombre? Ya no. ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo. Muchos de nosotros, hermanos, cuando venimos a la iglesia por primera vez oímos, me he topado con alguien que le digo hermano y como que se me quedan viendo, dirá, hermano del pastor Morenito si yo soy güero. Hasta es incómodo, como que no les gusta, cuando es un privilegio, pero como no saben, se sienten incómodos. Ya después que van aprendiendo dicen, oh, y sin conocerme me aceptaron y me llamaban hermano, hermana. Es un privilegio, hermanos. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Otro ejemplo es 2 de Samuel 12, del 1 al 6, porque estamos viendo que Dios siempre pone a alguien que nos va a ayudar. Se las leo rápido. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos que hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Se acuerdan que David tenía más de 350 esposas, aparte las concubinas? Y él volteó a ver a Betsabé y quería una más. No tenía suficiente con 350 esposas, más las concubinas. Volteó a ver, vio a Betsabé y la mandó a llamar. Su esposo era uno de los guerreros fieles de él, y después se vuelve asesino porque lo manda a matar al esposo de ella. Cuando él le dice ese ejemplo, que había alguien que tenía tantas ovejas, no quiso agarrar una de ellas, sino que sacrificó a la única de la persona pobre, y dice, no, ese hombre debe morir. ¿Y qué le dijo Natán? Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Y ahí se da cuenta David de que a Dios no se le puede burlar, hermanos. Dios todo lo ve. ¿Cómo le manda a Natán? No murió ese hijo, lo castigó, 4 veces pagó, 4 hijos murieron. El castigo que recibió David fue grande, hermanos. Dios siempre va a poner a alguien en tu camino que te diga, hermano, vas por el mal camino. Escúchalo. Porque Dios ya te está mandando a alguien que te está ayudando, que te va a decir, ya no sigas por ahí, hermano. Vas mal por ahí, como a mí me dijeron, ya no sigas por ahí, Nicolás. Ese no es el camino, Nicolás. Vente para acá. Me empezaron a invitar a la iglesia y empecé a ir. Al principio enojado iba yo, pero siempre fui a la iglesia y el Señor me empezó a hablar. Me empezó a hablar, hermanos. Aquí usa a alguien. Cuando Dios me llama, entonces, primero, Dios nos detiene en nuestro camino equivocado. 2, Dios usa a otros para levantarnos y guiarnos. Y 3, encontrarnos con Dios nos da una nueva visión y misión. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, ya no ves las cosas igual. Y si sigues viendo las cosas igual, es que no has visto a Dios, hermano. Porque Dios no te puede tener un encuentro contigo y que tú sigas viendo las cosas igual. Ya no.
No solamente cambia tu visión, sino tu misión, para cuál es el propósito de ti en esta vida. ¿Cómo te ves tú en un año? ¿Cómo te ves tú, hermano, en 3 años? ¿Cómo te ves tú en 5 años? ¿Igual? ¿Igual, hermano, hermana? ¿Cómo se ve usted sirviéndole a Dios? ¿Qué es lo que usted anhela y desea? Pero si usted sigue viendo igual, pensando igual, no va a poder ver otras cosas diferentes, hermanos. Deje que Dios le revele el propósito que Él tiene para usted, hermano. Él tiene planes de prosperidad para cada uno de nosotros. Amor, gozo, paz, esperanza. Él no dice dinero, camionetas o ropa o no sé. Pero sí Él promete que vamos a tener una vida abundante en amor, en gozo, en paz y en esperanza. Cosas que no se compran, hermanos. Encontrarnos con Dios nos da una nueva visión y misión. Dice en Hechos 9. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas. Primero lo que hizo fue ¿qué? Recobró la vista. Fue lo primero. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, lo primero que pasa es de que ya no vemos las cosas diferentes. Ya no vemos las cosas igual. Ahora las vemos diferentes. Cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor amigo. Vemos las cosas diferentes. Recobró la vista y después se levantó y fue bautizado. No solamente vio las cosas diferentes, sino empezó a seguir lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Luego comió y recobró las fuerzas. Fíjense aquí lo que pasa. Ahora vamos con el apóstol Pedro. Estoy terminando aquí, hermanos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús estaba con sus discípulos. Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, porque le dice, ¿quién dicen que soy yo? La gente ¿qué dicen que soy yo, Jesús? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús les dice en el 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro, ese apóstol arrebatado, violento, el mismo que lo negó 3 veces, dice, tú eres el Cristo. Cuando nosotros podemos ver, hermanos, quién es Dios, empezamos a actuar diferente. Porque sabemos que Dios nos está viendo, hermanos. Sabemos que Dios, miren hermanos, cuando uno tiene hijos fuera, uno le pide a Dios, Señor, ten cuidado de mis hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros vemos claramente cómo Dios cuida de nuestros hijos. ¿No es así? ¿No lo han vivido ustedes, hermanos? Hay situaciones difíciles con el doctor, en el hospital, con finanzas, de adicciones, de muchos problemas que hay en la sociedad, hermanos. Infidelidades, tanta cosa que hay, hermanos. Pero ¿saben qué? Dios, cuando uno pone los ojos en Dios, Él cuida de nosotros, empieza a darnos diferente visión, y empezamos a ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, y no es lo que queremos al final de cuentas, hermanos. ¿Para qué queremos tantas riquezas acumuladas y que los hijos no quieran saber de nosotros? Casas acumuladas y que no podamos hablarnos con la esposa. ¿Para qué, hermanos? Mejor vivir en un lugar sencillo, pero que al entrar en su casa haya amor, gozo, paz, esperanza. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué había pasado ahí con Pedro, hermanos? Dios ya le había dado una visión diferente. Así que, hermanos, cuando Dios nos cambia visión y misión. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aquí estoy terminando, hermanos. Si usted viene en un momento de su vida donde dice, ya no quiero llevar más esa vida, pastor. Ya no quiero, ya no puedo llevar esa vida. Acepta al Señor Jesús en tu corazón. Confiesa
que Él murió por ti, vivió aquí, murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre. Arrepiéntete de tus pecados, acéptalo como tu Señor y Salvador. Y déjame decirte, primero, Él va a cambiar el rumbo que llevas equivocado. Segundo, Él va a poner gente que te va a ayudar. Y tercero, vas a recobrar la vista y vas a ver las cosas diferente. ¿Vale la pena, hermanos? Y todo es tan sencillo. 3 cosas van a pasar, hermanos. Te va a quitar del camino equivocado y te va a poner en otro camino. 2, te va a poner gente que te va a ayudar a levantarte. Y 3, nos te va a dar una nueva visión y una nueva misión. Pero vas a tener que dejar muchas cosas que te están haciendo daño. ¿Qué puede ser? No sé. Para mí era el alcohol. Puede ser tu teléfono, puede ser la televisión, puede ser el internet. Lo que te está matando lo tienes que dejar. Porque tienes que cambiar de camino. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? No podemos seguir en el mismo camino esperando que ahora sí me vaya bien. ¿Cuál es la diferencia de ayer y hoy si estás siguiendo en el mismo camino y haciendo las mismas cosas? No hay ninguna diferencia. Pero Dios te va a cambiar de camino, te va a poner gente que te va a ayudar y te va a dar una nueva visión y misión. ¿Vale la pena, hermanos, aceptar el llamado de Dios? Y Dios nos está llamando a todos, hermanos, no nada más para ser pastores. Hay que ser buenas ovejas también. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por el que el testimonio del apóstol Pablo nos enseña que tú nos paras cuando vamos por el camino equivocado. Pones gente que nos ayude y nos hace recobrar la vista y ver las cosas diferente. Yo te pido, Padre, si hay alguien aquí que te ande buscando, Señor, que tú te le reveles y que le reveles las grandes cosas que tienes para él o para ella, para que él se acerque más a ti, para que te busque de todo corazón, porque tú enderezarás sus caminos, y como dice el Salmo, y todo le saldrá bien. Gracias, Padre, porque tu palabra nos da esperanza. Podemos confiar en tu palabra, no en el hombre, en tu palabra, porque tu palabra tiene el poder de transformar. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Y su iglesia dice, amén. Dios los bendiga, hermanos.